Amén. Y precisamente hoy celebramos, ¿verdad? Como la mayoría en Puerto Rico celebra el día o el domingo de resurrección. Y vamos a estar haciendo una pausa en la serie del libro de los Hechos. Y hoy vamos a estar viendo nuestra libertad en Cristo Jesús, libres en Cristo. El texto es Romanos 6, del 1 al 11, pero luego lo vamos a estar leyendo. Interesante porque durante esta última semana, o en la última semana más bien, de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él estuvo enseñando, como vimos el jueves, a sus discípulos una enseñanza importante que nuestro Señor Jesucristo quería que ellos se llevaran, que ellos entendieran, ¿verdad? Y si fue importante para ellos, para nosotros tiene que ser importante. Ahí a esas enseñanzas se le conoce como las enseñanzas del aposento alto, en donde primeramente ahí fue que Jesucristo instituyó la cena del Señor, para que recordáramos esto que estamos recordando en el día de hoy, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y que es Cristo volverá. Y esa es la gloriosa esperanza que nosotros tenemos, esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Y Jesucristo le enseñó humildad y servicio los unos a los otros. Ustedes vieron el jueves cómo Jesucristo le enseñó, siendo Dios, ¿qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Le enseñó también que Él era el único camino, era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Le estuvo enseñando. Y esas enseñanzas son importantes porque nos dicen a nosotros que el único camino hacia Dios es Dios, es Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. También le enseñó el precio que tenían que pagar ellos y que ciertamente pagaron, y el precio que nosotros como creyentes vamos a pagar, en donde Él dice: si a mí me odiaron, a ustedes los odiarán. Si a ustedes los rechazaron, si a mí me rechazaron, a ustedes lo van a rechazar. Y es así que sucede muchas veces en nuestra vida cristiana, en donde por nosotros decir la verdad, la única y verdadera verdad, vale la redundancia, somos rechazados. Pero también que van a tener la aflicción. Pero Jesucristo fue bien enfático. Dice: en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y finalmente, en esas enseñanzas del aposento alto, Jesucristo hace una oración al Padre, un ruego al Padre, primero pidiéndole que le dé la gloria que antes tenía, porque había cumplido su misión aquí en la tierra. Él la cumplió a cabalidad, pero también Él pidió por los discípulos, y es interesante porque pide por esos discípulos. Él dice: estos están en el mundo, pero no son del mundo. No que los saque, sino que los guarde. Y luego pasa a nosotros. A todos esos discípulos, después de ellos, hasta que Cristo vuelva, pidiéndole lo mismo. ¿Qué le pidió? Que caminaran, que fueran unidos unos con otros, que caminaran en unión, pero también que los santificara. ¿Con qué? Con la verdad. La palabra, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, es lo que nos santifica a nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Luego, cuando termina de dar esas enseñanzas, comienza los sucesos que procedieron a estas enseñanzas, pero que condujo a la muerte y luego eventualmente a la resurrección. Jesucristo va a Getsemaní. Y ustedes saben muy bien cuando van a Lucas, capítulo 22, del 39 al 46, cómo Jesucristo oró al Padre. Y es interesante porque en un momento Él le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? Pero es la ira de Dios. El castigo que nosotros merecíamos o merecemos, pero que Él lo pagó. Pero después Él dice: pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Luego
Nosotros vimos cómo Jesucristo fue traicionado y arrestado. Luego los discípulos, a huir Crispín, como decían aquí en Puerto Rico, cuando vieron, especialmente Pedro, que le dijo, no, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Jesucristo le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, aquí yo soy, ¿verdad? El acróbata de Puerto Rico. No. ¿Qué sucedió? Lo negó 3 veces. Y no tan solo él, los demás se fueron a huir. Después vimos en ese proceso en donde Jesucristo fue burlado, fue herido, fue juzgado injustamente y eventualmente fue condenado. Si nosotros vamos a Lucas, en ese capítulo 22 podemos ver todo esto. Yo no sé si ustedes han visto la película de La Pasión, que la ponen, ¿verdad?, la mayoría. Y es impresionante nosotros estuvimos viendo esa parte, cómo Jesucristo queda molido, queda irreconocible. Y eso simplemente es una ilustración imperfecta de lo que Jesucristo padeció por nosotros. Pero aún así causa en nosotros los creyentes 2 cosas: tristeza por lo que le estaba sucediendo, pero a la vez alabanza y gloria hacia Él. Porque Él soportó ese dolor que ningún ser humano puede soportar. Y que nosotros ese castigo no lo vamos a pasar, aquellos que están en Cristo Jesús. Luego fue ejecutado en la cruz del Calvario y luego sepultado. Se cumplió la profecía de Isaías cuando él dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como dice ahí, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, pudiendo haberse defendido y mandar a todos esos impíos al infierno, en ese momento, ¿qué hizo? Prefirió seguir la voluntad del Padre. Prefirió seguir el camino del Calvario y de la ira de Dios para que usted y yo estemos aquí glorificando el nombre de Dios, pudiendo tener acceso al Padre. Jesucristo murió en nuestro lugar. Él tomó sobre sí la ira del Padre, la cual nosotros merecemos y merecíamos. Él mantuvo la ley de Dios perfectamente durante toda su vida en la tierra. Y es interesante porque él mismo dice, yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Nadie podía quitarle la vida a Jesucristo. A nosotros nos quitan la vida. Claro que sí, cualquier persona nos puede quitar la vida. Pero a Cristo nadie podía quitar la vida. Él la entregó voluntariamente. Y dice, ¿cómo la entrego? Asimismo, tengo la autoridad para recobrarla. Él la deja. Su vida voluntariamente la entrega. El hombre inocente cumplió la pena de muerte de los criminales. Y por la fe en Jesucristo, la fe en el Cristo que colgó de ese madero donde cayó el juicio de Dios sobre él, somos nosotros declarados justos, no culpables. Él pagó el precio. Terminado, consumado es. Tetelestai, dice el griego. Cumplido, ¿verdad? Eso era cuando había una deuda y tú veías en los portales, ¿verdad? Que lo ponían, esta es la deuda pagada, es como el recibo. Cuando vamos a comer o lo que sea, dice pagado, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Pablo dice también que Cristo cogió la acta de decreto que nos hacía culpables y en la cruz la clavó juntamente con él. Eso fue lo que hizo Jesucristo al morir por nosotros. Interesante, Satanás y sus siervos pensaron que habían vencido a Jesús. Pensaron que vencieron al Hijo de Dios. Ahí estaba Satanás riéndose. Lo vencí. Lo imposible, creían que era imposible, pero mira, lo vencí. Y todos los demás secuaces de él
todos esos líderes religiosos, todos esos, el sumo sacerdote y todos los engendros del demonio, pensaron que habían vencido a Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Al tercer día, como decía, cuando lo mismo que él dijo se cumplió. Un día como hoy, hace aproximadamente 2029 años atrás, Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. La tumba no pudo retener al que vive para siempre. No pudo retener al autor de vida. Eso no podía ser. El autor de la vida, el que creó todo por su palabra, la muerte no lo podía retener. Satanás pensó por un instante que podía vencer al Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? No sucedió. Al tercer día, Cristo, con el poder de Dios, con la gloria de Dios, resucita. Y la promesa de Génesis 3:15 se cumplió cuando decía que la simiente de la mujer aplastaba la cabeza de la serpiente. Cristo el Mesías resucitó, nuestro Señor resucitó de la muerte, venciendo la muerte y el pecado. Y ese acto se derramó su gracia abundante para aquellos que desde antes de la fundación del mundo el Padre escogió para salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la mañana de hoy yo quiero hablarles cuál fue el resultado de lo que hoy, como todos los domingos, nosotros los cristianos celebramos. Y esa es la posición, nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso yo quiero que vayan a sus Biblias, me acompañen en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Y nos podemos levantar en reverencia a la palabra del Señor. Nosotros estaremos leyendo el texto. Nosotros oramos para pedir dirección de Dios, pero también lo vamos a explicar y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. 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 Así dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Y cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, leímos tu palabra. Padre, y ahora te pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos recibir tu palabra,
aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y a mí, Padre Santo, ayúdame a poder proclamarla con fidelidad y con claridad, para la gloria y única gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos pecando para que la gracia abunde. Esa fue la pregunta que Pablo le hizo a los romanos, ¿verdad? La carta o el libro o el tratado de Romanos estaba dirigida a cristianos, ¿verdad? Cristianos que estaban en Roma, en donde Pablo tenía un deseo de ir a Roma. Nosotros estamos estudiando o estamos predicando o corriendo o navegando a través de la serie de los Hechos y precisamente estamos en el momento en donde Pablo ha sido encarcelado y él va rumbo a Roma, ¿verdad? Ese era su deseo, pero Dios le cambia los planes a Pablo y ahora Pablo va a ir a Roma, pero no a su manera, sino a la manera de Dios. Pero Pablo escribe esta carta con ese deseo de ir a Roma y hablando a estos hermanos, ¿verdad? Y les dice todas estas verdades. Y aquí en ese capítulo 6, capítulos 5, 6 y 7, vemos cómo Pablo le dice cuál es su posición en Cristo. Y la primera pregunta que le hace en el capítulo 6, ¿verdad? Es, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Esa es una de las preguntas que el apóstol Pablo le hizo a estos creyentes de Roma. Cuando nosotros vemos que nuestro pecado heredado por Adán, y Pablo lo explica también, con la entrada del pecado en Génesis 6, fue una esclavitud del pecado y la muerte. Y Pablo en el capítulo 5 de Romanos le dejó claro que la muerte y el pecado entraron al mundo por un solo hombre, Adán, el primer Adán. Pero también esto fue lo que resultó en la condenación de todos los seres humanos. Pero por el acto de un solo hombre, Jesucristo, lo que estamos celebrando hoy en día, lo que celebramos en la semana, con la conclusión de hoy, ese acto de Jesucristo trajo como si la justificación de vida al mundo. No a todos. Y sabemos muy bien a qué se refiere esto. A aquellos escogidos por Dios. Dice Pablo que la ley de Dios la dio para señalar el pecado y para que la gracia de Dios sea manifestada de manera abundantemente, que sobreabunde la gracia. Y eso Pablo lo estaba explicando. La ley señaló el pecado para que la gracia de Dios se vea en sobreabundancia. La ley no podía salvarla, pero la ley lo que apuntaba era a esa gracia de Dios. ¿Cómo Dios podía salvar al ser humano? Y eso lo vimos desde el Antiguo Testamento. Yo no entiendo porque hay muchas personas que piensan, no, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y el Nuevo es la gracia. Y eso no es así. Si nosotros vemos que por gracia fue que Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó por gracia. ¿Tú te crees que ellos se merecían eso? No, pero fue por su afecto, por su propia voluntad. Dios sacó al pueblo. Que después él sabía que lo iban a traicionar y que querían volver atrás a la esclavitud, pues claro, pero fue por gracia, igual que nosotros. Y entonces la ley era lo que señalaba el pecado de nosotros, el pecado del ser humano, para que a través de esa ley y ese señalamiento nosotros corramos al trono de la gracia de Dios. Eso era igual para el Antiguo Testamento como es igual ahora. Y en el versículo 2, aquí del capítulo 6, Pablo contesta, de ninguna manera. Y eso es interesante porque cuando nosotros leemos Romanos y sus escritos, nosotros vemos que Pablo, le encanta decir eso, hace una pregunta retórica y luego la contesta él mismo. De ninguna manera, para nada, ni lo piensen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos. No vamos a pecar para que la gracia abunde. No. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos muerto al pecado. Esta muerte es la consecuencia
esta muerte es la consecuencia de estar en Cristo. Él murió, cuando está hablando de esta muerte, es la muerte al pecado. La consecuencia de estar en Cristo Jesús, nuestra posición. Él murió al pecado y nosotros morimos con Él al pecado. Eso es una consecuencia de nosotros estar unidos a Cristo Jesús. Recuerda lo que Él dijo en el aposento alto antes de entregar su vida por nosotros. En Juan 17, 22 a 23 dice que la gloria que me diste le es dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a ellos. Y esa es nuestra posición en Cristo. Esa era la posición de los romanos. Estaban unidos a Cristo. Cuando habían arrepentido de sus pecados y habían creído en la obra perfecta de Cristo, habían sido unidos en ese acto de salvación. Y así que estamos nosotros, unidos a Cristo. Luego, nosotros vemos, como en los versículos 3 al 5, Pablo habla que nosotros hemos muerto al pecado porque morimos con Cristo en el bautismo. Pablo utiliza la ilustración del bautismo. Y no es que el bautismo tenga ningún poder salvífico o místico en ese acto, sino que más bien ese movimiento de la bajada al agua y la subida simboliza que hemos muerto al pecado y hemos sido unidos a Cristo para vida y vida en abundancia. Luego Pablo continúa en el versículo 4, donde nos explica detalladamente esto. Dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Con qué fin? Con el fin, como Pablo le dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debido a la resurrección de Cristo, que le dio la gloria al Padre, nosotros vivimos reflejando esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Como dice Pablo en 2 Corintios, que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. El pecado, todas esas cosas ya no nos dominan a nosotros, porque todas son hechas nuevas, la nueva naturaleza. Y en el versículo 5 nosotros vemos como Pablo dice que nos da la seguridad que tenemos en Cristo, debido a esa unión que nosotros tenemos permanentemente en Él. Esto quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento nosotros somos unidos a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Así como somos unidos a Cristo mediante la muerte, mediante el simbolismo del bautismo, seremos juntamente resucitados con Él. Cuando nosotros salimos de esas aguas, significa que nosotros somos resucitados. Eso simboliza que hemos muerto al pecado, pero resucitamos. Resucitamos para vida. Cristo fue el primero en resucitar por el poder de Dios, para que nosotros, los que guardamos esa preciosa y segura promesa, seamos resucitados, escuchen bien, con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. Si no hay resurrección, vana es nuestra esperanza. No tenemos esperanza. Si nosotros no tenemos la certeza de que así como Cristo murió y resucitó, nosotros seremos resucitados, comamos y bebamos, como dice Pablo, que mañana moriremos, no hay esperanza. Porque nosotros no podemos, por más obras que nosotros hagamos y ayudemos a la gente y nos digan bonachones, nada de eso pagará el precio por la transgresión que nosotros hemos heredado del ser humano, o sea, de Adán. Luego, los versículos de 6 al 7, nosotros vemos cómo Pablo describe que así como Cristo fue crucificado,
nuestros cuerpos al pecado, nuestra vieja naturaleza, fueron crucificados juntamente con Él. Como les dije anteriormente, había un acta de decreto que nos decía, Alfonso Pagán, todos estos pecados te hacen culpable desde antes, ¿verdad? Y esto es lo que te hace culpable. Cuando vas ante el juez hay que te leen. Y cuando estemos ante Dios hay una acta de decretos que dice culpable. Culpable. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo dijo, déjame cogerla de Él. Él no se merece. Lo que se merece es ir para allá, para el infierno. Que la ira de Dios se caiga sobre Él. Pero dame acá. Yo voy a pagar por eso. Y Él la clavó en la crucifixión, sellada con su sangre. Es decir, está pagado, la deuda está pagada. Entonces, nuestra vieja naturaleza está crucificada juntamente con Él. ¿Para qué? Para que sea destruida, que sea reducida a impotencia, para que no ejerza dominio sobre nosotros. Pablo le decía, la vieja naturaleza tuya fue clavada, crucificada con Cristo para que ese poder del pecado ya no ejerza poder sobre ti. El poder de la muerte ya no ejerza sobre ti, ¿verdad? Ya eso Cristo lo pagó. Pero aún más, para que ya no seamos esclavos del pecado, dando como resultado la libertad del pecado. Como cantamos ahorita, Cristo nos libertó. El Hijo nos hace verdaderamente libres. Nosotros fuimos exonerados de la deuda que teníamos con Dios. Y esa deuda iba a ser pagada mediante la ira eterna sobre nosotros. Amados hermanos, ustedes no pueden ver la magnitud de lo que hizo Cristo en la cruz. Ustedes pueden ver esa magnitud. Nosotros éramos hijos de ira, como dicen en Efesios capítulo 2, 3, entre los cuales, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a leer, toda la carta de Efesios es hermosa, pero esos primeros 10 versículos del capítulo 2, wow, son tan hermosos, porque nos dicen qué éramos antes, qué hizo Dios y quiénes somos ahora, ¿verdad? Y Pablo en Efesios 2, capítulo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra posición antes de Cristo. Antes de Cristo nosotros éramos hijos de Satanás, estábamos esclavizados. Nosotros éramos hijos de ira por naturaleza. Pero ¿qué sucedió? Pero Cristo voluntariamente entregó su vida para que sea sacrificada como un cordero, siendo inmolado por el derramamiento de la copa de la ira de Dios sobre él. Para que ya la ira de Dios, y eso lo tenemos que recordar siempre, no esté sobre. Cristo fue a la cruz como un cordero para ser inmolado, pero Él regresará, no como un cordero, sino como un león, que cuando abra su boca para llamar a los suyos, el mundo temblará. Y dice que toda rodilla se doblará ante Él. Porque ya no vendrá como un cordero para ser sacrificado. Ahora vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores a buscar a los suyos y a llevar a todos los desobedientes al infierno para que paguen con la ira de Dios eternamente. Y todo este pago, lo que celebramos hoy en la resurrección, es para que nosotros seamos libres en Cristo Jesús. No tan solo estamos unidos a Cristo y libres en Cristo, ahora nosotros vamos a ver
también cómo Cristo nos da la vida, cómo nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Miren, Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, o la última carta que Pablo escribió, se la escribió a su hijo espiritual, a su hijo amado Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11, y dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Esa es nuestra posición. Si nosotros creemos en Cristo, nosotros vamos a morir con Cristo, como Pablo lo estuvo explicando. Pero si nosotros morimos con Cristo, nosotros viviremos con Él eternamente. En el versículo 8 Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Viviremos con Él. Esto es una gloriosa afirmación inspirada por el Espíritu Santo, que tenemos esa gloriosa promesa segura, que viviremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en este mundo y ciertamente tendremos aflicciones, ciertamente continuaremos batallando con el pecado, pero tenemos una esperanza segura de que eso se va a acabar algún día, ya sea que nos moramos o que Cristo vuelva, pero vamos a vivir con Él. Ustedes pueden tener seguro, cada vez que nosotros pasamos por tribulaciones, enfermedades, todo problema, recordemos, sí, esto me va a doler, esto parece insoportable, pero Cristo murió por mí. Quizás no te sane, como le pasó a Timoteo o como le pasó al propio Pablo. Tuvo que pasar por todas esas dificultades y miles de cristianos, y hoy en día miles de cristianos están pasando por persecución, por muerte, hasta de sus propios familiares, por Cristo. Pero la esperanza es que así como ellos sufrieron, eso no se compara a la gloria y al gozo que van y vamos a disfrutar eternamente con Cristo Jesús. ¿Qué nos garantiza esta promesa? Esto nos garantiza. Miren lo que dice el versículo 9. Nada más que como Cristo resucitó de entre los muertos y que no volverá a morir, porque la muerte no tiene dominio sobre Él. Eso nos garantiza a nosotros que vamos a ser resucitados, viviremos por una vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo en los versículos del 10 al 11 nos dice que si así como con un solo acto de desobediencia el pecado y la muerte entraron al mundo por un hombre, Adán, un solo acto de Jesucristo al morir por nuestro pecado fue suficiente para que así como Jesucristo vive por siempre para Dios, nosotros considerados muertos al pecado, vivamos para Dios en Cristo que nos dio vida. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros celebramos esa resurrección y durante toda la semana nosotros estuvimos celebrando eso. La mayoría de la gente no entiende, piensa que es playa, piensan que es otra cosa, pero nosotros los cristianos entendemos la magnitud de esa obra perfecta de Jesucristo. Nos dio vida y vida en abundancia. Mis amados hermanos, la mayoría de la gente celebran esta Semana Santa. Y celebran y trae esto unas consecuencias. Muchos de ellos no hacen nada durante todo el año, ¿verdad? Eso lo vemos. Nosotros conocemos familiares, conocemos amigos, que tú ves el Facebook, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla el Facebook. Nosotros vemos cómo ellos comienzan, vamos a caminar de aquí a allá, lo hago por fulano, lo hago por... Esto es un sacrificio que yo estoy haciendo, muchos lo hacen por la enfermedad de ellos o de otras personas, o simplemente por cualquier cosa. Inclusive, muchos quieren consagrarse sus vidas o piensan que están cumpliendo penitencias por su salvación. Y escogen esta semana para hacer todos esos supuestos sacrificios. Porque mi hermano, yo quiero hacer una aclaración aquí.
nada de lo que nosotros hagamos, nada, nada, ni dejar el trabajo, ni yo irme, ni dejar la buena vida que tenía en Estados Unidos para venir aquí, ni dejar nada, nada de eso es un sacrificio al lado de lo que hizo Jesucristo. Nada que se nos quite de la mente. Estoy haciendo un sacrificio. No. Cristo hizo el sacrificio para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Las personas piensan que haciendo sacrificios consagran su vida o Dios le va a conceder algo. Pero la verdad es que lo que ellos celebran una semana al año, los verdaderos cristianos, celebramos esto todas las semanas, que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo fue a la cruz del Calvario, que Cristo resucitó. Eso nosotros todos los domingos es lo que hacemos aquí, glorificando a Dios por ese acto, dándole la gloria a Dios por ese acto. Por eso es que la reunión de los domingos no puede estar centrada en el ser humano. Tiene que estar centrada en Dios, en solo Dios, y por si acaso se le olvida, en Dios, no en el ser humano. Nosotros estamos bastante centrados en nosotros mismos, para que también el domingo nosotros digamos, no, es que tú sabes que Dios entiende. No. Eso es para la gloria de Dios. La muerte en la cruz un viernes, el sábado en la tumba y la resurrección un domingo temprano trajo unas consecuencias. Y esas consecuencias fueron la unión que tenemos en Cristo, la vida que tenemos en Cristo y finalmente la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas a la luz de esas verdades o de esas realidades? Número 1, como cristianos que hemos sido unidos a Cristo, pues los que esperan en Cristo Jesús o en nuestro Señor Jesucristo es que seamos unidos a nuestra iglesia local. Cristo Jesús lo que espera de nosotros, como estudiamos los jueves nosotros estudiamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Unión. Dice que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unidos, nosotros debemos ser unidos como hermanos en Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Primeramente, poniendo nuestros dones espirituales al servicio de los demás santos. Todo lo que Dios nos da, ponerlo al servicio de los otros santos, nuestros amados hermanos. Hablando la verdad en todo momento. No mintiéndonos. No mintiendo a las personas. No hablando mal de nadie, de los hermanos. No chismoseando, ¿verdad? Eso nos hace daño. Crea desunión. Y eso no, para eso Cristo no murió. Cristo nos murió para que nosotros estemos unidos a Dios. Y como consecuencia, inseparablemente, tenemos que estar unidos a nuestros hermanos, ¿verdad? Como hace Pablo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y las demás. Si nosotros arrancamos este dedo y lo tiramos ahí, el dedo va a seguir viviendo. Muere. Por eso es que nosotros no podemos estar desunidos en Cristo Jesús. Amonestando a los hermanos que están en pecado, amorosamente. Amonestando a esos hermanos que están un poco desviados, los que están afligidos, los que están pasando por necesidades, los que están pasando por enfermedades, los que están gozando. Cuando gozan, que tienen un logro, ¿verdad? Bueno, tienen un logro, están felices por lo que les está pasando, nosotros tenemos que ir a ellos y gozarnos con ellos. No es solamente en las malas, en las buenas tenemos que estar ahí, ¿verdad? No podemos ser envidiosos. Nosotros vemos a alguien que está, gloria a Dios, si Dios le da. Si Dios le da una casa enorme, gloria a Dios por el hermano. Así la mía esté cayéndose en canto. No importa, gloria a Dios. Eso fue lo que me dio Dios. Gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos que mantener la unidad en la iglesia. Unidad que tenemos en Cristo Jesús. Número 2. En Cristo nosotros tenemos vida. Ya no estamos esclavizados al pecado. El pecado no ejerce dominio sobre nuestras vidas. Por eso debemos vivir vidas que le agraden a Dios, resistiendo al diablo.
a los pensamientos pecaminosos, a la influencia de este mundo. Y el problema que nosotros tenemos es que no creemos en eso. Y somos susceptibles, dejamos que el pecado nos domine. Y nosotros no. Si somos libertados de pecado, y dice la palabra, que la palabra de Dios es verdadera y es perfecta, y dice que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque nosotros dejamos que nos domine. Eso es un mal que tenemos. Eso es un mal que nosotros tenemos, que nos dejamos, siendo vencedores, nos dejamos derrotar por nuestros propios pensamientos y por la influencia de Satanás. No, mis amados hermanos, recordemos, yo quiero hacer eso es lo que me atrae, porque todavía el pecado mora en mí, pero Dios me salvó, yo estoy unido a Él, yo estoy habilitado para decir no al pecado y salir huyendo de ese pecado. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo nosotros nos concentramos en dejar que el dominio del pecado se vaya? Ya eso no puede dominar nuestras vidas. Número uno, ocupando nuestro tiempo, porque muchos de nuestros pensamientos, nuestra mente corre cuando estamos desocupados o estamos ocupados en cosas que no tenemos que estar ocupados. Pues nosotros tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estudiar la Biblia, orar constantemente. Eso no quiere decir que si nosotros estamos o en la escuela, en el trabajo, y nosotros necesitamos educarnos más por esas cosas, sí lo tenemos que hacer. Pero recuerden, nuestra prioridad como unidos a Cristo es conocer más a nuestro Padre a través de la Biblia, a través de su palabra. Para eso nos dejó esto, para que nosotros sigamos creciendo y seamos santificados en la palabra. Esa fue la oración de Jesucristo, que sean unidos como nosotros y que tu palabra los santifique cada día de tu vida. Pero esto no es que llega así místicamente, ya somos santificados. No, tenemos que pasar el trabajo entendiendo lo que dice, lo que quiso decir Jesucristo, lo que quiso decir Dios para nosotros en la palabra. Y también algo que especialmente como boricua, para que tú lo sepas, no nos gusta, rendir cuenta. Rendir cuenta con los hermanos. Un hermano con un hermano, una hermana con una hermana, pero si es posible, ¿verdad? Que sea en nuestra iglesia local. Nosotros necesitamos rendir cuenta. Que necesitamos eso para crecer. Por eso es que Dios, por eso es que Cristo quiere que haya una iglesia, un cuerpo de Él, porque sabe que se nos hace imposible hacerlo solo. Solo no hay llanero solitario. Dios no murió para que nosotros estemos solos. Dios murió para que nosotros vivamos en comunidad. Eso es lo que quería Dios desde el principio y lo que quiere. Y nosotros viviremos en comunidad por la eternidad. No es que Dios nos tiene una casita y olvídate ya estoy solo aquí. No, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar juntos. Así que practiquemos de esta hora. Practiquemos de esta hora. Y 3, finalmente, somos libres en Cristo. No para andar en una vida de libertinaje, sino para una vida de obediencia a nuestro Dios. Ya somos libres en Cristo Jesús para que el pecado ya no domine nuestras vidas y nosotros podamos obedecer a Dios, caminar en obediencia. Somos libres del pecado y podemos obedecer a Dios. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás. Nos era imposible agradar y obedecer a Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, Él nos dio libertad y nosotros podemos ser obedientes a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos nuestra libertad en Cristo? Si nosotros gozamos de esa libertad, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para guardarnos esa libertad? ¿Quiénes somos nosotros para ese precioso regalo que recibimos de Cristo, que recibimos de Dios, mantenerlo para nosotros? Nosotros debemos predicar el precioso evangelio de salvación para que
aquellos que son esclavos por medio del Evangelio de Cristo, por medio de la proclamación de la palabra que nosotros hagamos a ellos, ellos puedan también gozar de esa libertad. Ellos no lo ven, ellos piensan que no le hace falta ser libre porque tienen los ojos vendados, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo le quite esa venda, ellos puedan ver, ellos van a ver la verdadera necesidad que tienen de ser libres. Y solamente esa libertad la puede dar Cristo Jesús. Así que hagamos partícipes a otros de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y quisiera concluir primero hablándole a nosotros los creyentes. Mis amados hermanos, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos trajo vida, unión y libertad. Vida al trasladarnos de la muerte espiritual a una vida espiritual abundantemente. Unión al unirnos a Cristo por siempre. Y libertad al libertarnos de la esclavitud del pecado. Nuestra respuesta tiene que ser, amados hermanos, glorificar a Dios por la nueva vida en libertad que tenemos, que nos otorgó Cristo gracias a su muerte y resurrección. Y quiero también tener unas palabras para los que no son creyentes. Ustedes han escuchado lo que se ha dicho de lo que hizo Jesucristo por el pecador. Solamente, esta es la exhortación, solamente queda responder a esa verdad, correr en arrepentimiento y fe al trono de gracia. Esa es la única respuesta que puedes tener. Correr en arrepentimiento y en fe al trono de gracia. Y quisiera terminar leyendo el texto que nuestro hermano, amado hermano Héctor leyó al principio. Y que es los versículos que vienen después a estos versículos que acabamos de ver. En Romanos capítulo 6, del 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Escuchen bien. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, escúchenme bien, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios nos ayude a aplicar esta verdad a nuestras vidas. Oremos.